Bienvenidos, yo soy Elena Castillo Hunter, un corredor de bienes y raíces y experta en finanzas. Y hoy vamos a estar hablando, bueno, de bienes y raíces. Y vamos a estar hablando de cómo estudiar, que la gente se confunde cómo estudiar bienes y raíces y quiero separar el proceso. Básicamente lo que les voy a decir es esto. Cuando usted va a empezar a estudiar para bienes y raíces, lo que usted va a aprender para poder pasar el examen no es necesariamente como lo que se usa o lo que necesitas saber para hacer el trabajo en sí, ejecutar una venta o una compra o un lease o comercial. Todo esto es completamente distinto. Lo que les sugiero es que cuando va a empezar a estudiar para bienes y raíces, no se preocupe mucho del proceso de cómo voy a hacer yo cuando ya tenga mi licencia, qué es lo que tengo que hacer con el cliente, etcétera, etcétera. Lo que ustedes tienen que enfocarse es memorizarse, aprender los términos de bienes y raíces um, para saber el lenguaje que se usa. Y más que todo, lo que están buscando el Estado es que usted sepa las leyes locales de su estado. Cada estado es único y específico porque el terreno es único y específico. En un lugar donde llueve mucho, un lugar frío, un lugar caliente, un montañesco, un lugar desolado, un desierto, todos estos tipos de geografía es distinta y la historia de bienes y raíces es distinta de lugar a lugar. Y en ese sentido hay unas leyes bien psicodélicas y específicas para ese lugar. Y entonces hay las leyes locales en que quiero saber si usted es una persona ética y no va a vender el alma al diablo para poder vender una casa. Y eso es lo que están buscando. En el logo federal, están buscando que sepa cómo funciona el lenguaje en sí y también buscando las leyes de ética, que eso es lo que se busca. Entonces es una memoración de las leyes, de la forma de cómo hacen, cómo miden la, lo, la matemática que se usa en bienes y raíces para calcular el pie cuadrado y la distancia, etcétera, etcétera. Entonces, enfóquese en eso primero y cuando usted ya pase la licencia, entonces ya viene la segunda parte de su educación y es la parte manual que ya se parece, sí, porque sí tienen que saber la ética, tienen que saber las reglas, pero ya viene el asunto de cómo se ejecuta una operación en la vida real. Y va a aprender siguiendo a otra persona con experiencia o con un mentor o usualmente el broker es el que sirve de mentor y si el broker asigna a otra persona con más experiencia que usted para que les enseñen el camino. Usualmente tiene el broker o tiene un asistente, el broker, que también tiene suficiente educación como el broker para poder guiarle y ver los contratos. Y la forma que aprende es que cuando usted haga lo mejor es hacerlo y no va a estar solo. Por lo general, esa es una buena marca de un buen corredor, es que no lo va a dejar solo y el corredor sabe que por ley él está encargado de su transacción. Es como si es su nombre o el nombre de la compañía, que entonces se tienen que analizar y ver que todo va en orden. Y entonces es la forma que usted va a aprender. Le van a enseñar paso a paso qué es lo que se tiene que llenar y por qué razón. Eso es lo ideal. Usted pregunte, haga todas las preguntas que tenga y haga preguntas para hacer clarificación y que le quede claro cómo se usan los contratos y por qué se llenan o no se llenan algunas partes del contrato y cuál es el efecto. Y también lo psicológico de cómo operan las personas y los motivos de las razones de la venta y compra. Tienen que saber, estos procesos son súper importantes. Entonces la lógica viene al caso. Y entonces ya hay una persona que les cuesta estudiar, pero ahora con la tecnología es más fácil, puede ver videos. Hay una persona que no le gusta leer y es seco el material, yo entiendo, pero hay formas de aprendizaje que se les puede ser más fácil. Recuerde que la única forma de poder llegar a ser un agente de bienes y raíces con licencia es pasando la licencia.
Y entonces haga eso sus metas de ver cuál es el estilo de su aprendizaje, si necesita ir en persona o si necesita puede tener texto o pueden usar video. Pero mi experiencia para aprender ha sido la mejor y la que prefiero, siempre los libros. Ahora los venden en Amazon o los puede comprar directo. Ah, la- Hay muchos lugares que ofrecen libros de bienes y raíces que aceptan su estado específico. Y leerlo, porque hay muchas cosas que no lo van a cubrir en los gráficos que ponen o el PDF que ponen en la... No, realmente no, nunca va a ser igual. Y entonces si usted lee y entiende el concepto y se lo aprende bien, va a tener más facilidad para cuando le hagan la pregunta. Y va a tener las razones por la pregunta y va a saber la respuesta. Y también eso es otra cosa. Hay exámenes que solo es aprendizaje de memorización de cómo es la respuesta que van a pedir. No es difícil, pero bueno, y no es fácil. Pero es más fácil que difícil. En el sentido que todo lo no es no es algo que no puede hacerlo, miles de personas lo han hecho. Para pasarlo se memorizan lo que tienen que memorizarse en ese momento para pasar el examen. ¿Ok? Y esa es la parte, lección número 1, y lo que se tienen que enfocar. Y ya después, como digo, la parte manual viene, es otro tipo de aprendizaje. Espero que esto les haya servido y contestado muchas de sus preguntas y le agradezco a todas las personas que me escriben y yo con gusto les contesto. Y claro que es bueno tener gente en la industria que le guste lo que hace, bueno, porque hay miles y miles de casas, hay oportunidades para todo, y entonces la gente se bota sola, la gente se cae sola porque no aguanta las presiones, entonces no hay problema de competencia porque hay suficiente negocio para todo. Espero verlos en la industria pronto.